que están con nosotros en esta noche. Dios les bendiga y nos da mucho gusto que estén con nosotros y esperamos verlos más seguido con nosotros en este lugar, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y bueno, como dijimos, gracias a Dios por los hermanos que se han estado esforzando, trabajando duro en la obra de Dios. El hermano Anselmo con el hermano Domingo habían estado poniendo el drywall. Esas hojas están largas y me sorprende ahí que ahí están uno usando la cabeza, el cuello, las manos, así, todos de repente torcidos y subiendo las hojas. Gracias a Dios nuestro hermano llevó algo también ahí para instalar. Nos han estado ayudando nuestro hermano José. Él traía una gorrita, decía que le dolía la cabeza, ya había traído la gorrita y dice que la había llevado para que no le doliera, pero aquí tenía, la gorrita tenía una bolita, y dice, pero entonces tal vez me va a doler más aquí. Y le digo, no hermano, sirve que ahí ya le hace el hoyito para que entre el cable de la luz, nada más que se recargue bien con la gorrita que tiene la bolita ahí, para que de una vez se recargara y le hiciera el hoyito al drywall ahí para que ya sacara el cable, ¿verdad? Y todos, nuestro hermano Carlos, todos, cada uno hermanos, realmente una bendición. Y el hermano Efraín ahí finishando él también. Y bueno, yo quisiera a ver si nos podemos apurar un poquito más para que también nuestro hermano Anselmo nos ayude en esa parte. Yo sé que él hace también buen trabajo en todo eso, hermanos. Y cada uno, yo creo que de una u de otra manera, desde el que recoge un papelito hasta aquellos que hacen trabajo pesado ahí, es una gran bendición. Allá se han hecho equipos. Ahí el hermano Felipe está con el hermano José, ¿verdad? Están siempre peleando, pero siempre están juntos. Ahí siempre están ahí, bueno, pero eso es lo importante, ¿no? Que estén juntos, pero traten de no pelear ya, hermanos. Traten de, no, la verdad que, realmente es una bendición, hermanos. Ayer nuestro hermano Carlos había estado todo el día en Detroit y llegó y los hermanos lo mandaron por el café. Dicen que ese ya es su ministerio, y le dijeron, cumpla su ministerio, hermano. Y ahí fuimos por el café, yo todo empolvado, y cuando entré al baño allá yo me di cuenta que estaba blanco ahí, las canas ya se me veían ahí, pero las del polvo del drywall, las otras sí tengo, hermanos, pero todavía no se me ven tanto. Pero de una de otra manera, hermanos, gracias a Dios por todo lo que Él ha estado haciendo. Cada uno son una bendición. Y hoy decían, vamos a comer. Nuestro hermano dijo, bueno, pues yo traigo carne, y otros hermanos, yo traigo el carbón, el pollo y todo, y rápido ahí se hacen las cosas. Y yo creo que esa es una gran bendición. Gloria al nombre de Jesús. Si no lo menciono de repente a usted, sabe que usted también es parte, hermanos. Cada uno, de repente yo quisiera ir así, pero todos, gracias a Dios que podemos ser parte de la obra de Dios. Y nuestro Dios, sin duda, Él toma en cuenta estas cosas. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Apocalipsis verso 13. Perdón, vamos a leer desde el 12 y el 13, como son dos versos solamente, vamos a leerlos todos juntos. Gloria al nombre de Jesús. Estos versos ustedes me han escuchado decirlos, hermanos, porque realmente son versos muy especiales que nos ayudan de alguna manera a traer esperanza a la fe en la cual tenemos. Y realmente siempre que leo estos versos son de gran bendición para mi vida. Todo lo tenemos, hermanos. Apocalipsis capítulo 14, versos 12 y 13. Y lo leemos todos juntos en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Padre Celestial,
En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor, eres misericordioso, bondadoso con cada uno de nosotros. Podemos ver tu poder, Señor, y te agradecemos que de alguna manera, Señor, haya podido regresar la electricidad, Señor. Gracias por todo esto. Recibe nuestra alabanza y adoración en todo tiempo, Señor. Pero ahora que venimos a la parte de la predicación de tu palabra, te ruego, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, afírmanos en tus caminos en todo tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que salgamos de aquí bendecidos, fortalecidos y alimentados con el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos, dando un gloria a Dios. Quiero con la ayuda de nuestro Dios hablar acerca de esto, hermanos, que podemos leer en el libro de Apocalipsis y son cosas que nosotros a través del tiempo, como dije, hermanos, cuando leemos estas escrituras, de alguna manera nos ayuda, nos trae esperanza. Sabemos que cada uno de nosotros, hermanos, si nosotros morimos en el Señor, somos bienaventurados, dice la escritura. Nosotros que de alguna manera hemos conocido, y dice el verso 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos ver este verso y afirma, dice la escritura, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen, dice la escritura. Y no cabe duda, hermanos, que cada uno de nosotros de una o de otra manera trabajamos, ya sea en el hogar, ya sea tal vez las mujeres, no solamente a veces en un trabajo secular, sino también en el hogar, los varones de una o de otra manera, cada uno de nosotros, hermanos, ocupamos tiempo, invertimos tiempo para trabajar en diferentes cosas, de diferentes maneras, como mencioné, tal vez en la limpieza de la casa, afuera, muchas veces, hermanos, se está invirtiendo tiempo, se está haciendo un trabajo, pero hay trabajos, hermanos, como hemos hablado, y algo bien importante por resaltar y destacar, hermanos, trabajo, recuerde que no es lo mismo que obra, son dos cosas completamente diferentes, y hemos hablado y explicado, hermanos, que no todos los trabajos producen obras, no todos los trabajos de alguna manera producen algo. De hecho, podríamos pensar, pero no, yo creo que todo trabajo produce de alguna manera su obra. Pero realmente cuando vemos la diferencia entre trabajo y obras, nos daremos cuenta que no es lo mismo. Gloria al nombre de Jesús. Muchas veces nosotros podemos pensar y hablar cuando se habla de estos versos, y todos escuchamos algo que constantemente oímos, hermanos, que dicen que la salvación no es por obras, y verdad, eso sí, así lo dice la escritura, pero hermanos, todos debemos recordar que la escritura es muy clara, y recordar que cada uno de nosotros hemos sido, como dice la Biblia, creados en Cristo Jesús para buenas obras y para que anduviésemos en ellas, como dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al nombre de Jesús. Y como estamos hablando, hermanos, algo que nosotros podemos pensar y decir, bueno, es que yo trabajo, yo hago algo, pero vuelvo a repetir, hermanos, no por trabajar quiere decir que estamos realmente realizando obras. Trabajo, hermanos, si usted se fija de alguna manera en las definiciones de tanto trabajo como obras, son diferentes. Trabajo quiere decir actividad humana y social. En cuanto a la física, es fuerza y distancia, como hemos explicado. Dice, es una actividad disciplinada y persistente con la finalidad de satisfacer necesidades principalmente
económicas. Y sin en cambio, cuando hablamos de obra, dices trabajo realizado o por realizarse, que da como resultado un bien o un objeto singular. Por ejemplo, hablamos, hermanos, de alguna escultura o algo así. El trabajo que se ha invertido en ese trabajo ha producido una obra literaria, una obra de alguna manera, hermanos, que podemos mencionar como cuando hablamos de gente que son escultores, obras, hermanos, que a veces se exponen, pero hay trabajos que no producen obras, no producen nada realmente. Tal vez se invierte un esfuerzo físico, pero no hay un resultado. Y de hecho podríamos empezar a pensar y decir, creo que eso no es posible. Todo lo que hacemos cuando trabajamos produce una obra, pero no. Muchas veces nosotros podemos ver que tal vez podemos invertir tiempo en diferentes cosas, trabajar duro, y cuando nos damos cuenta, hermanos, no produjo ninguna obra. Y muchas veces escuchamos la frase de tanto trabajo para nada, tanto trabajo para no lograr nada. A veces, hermanos, muchas veces pareciera cuando estamos trabajando en algo, y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa mucho, hermanos, de que a veces cuando quiero hacer algo me gusta hacerlo lo mejor que puedo, y muchas veces en el afán de perfeccionar lo que estoy haciendo, muchas veces he visto que he hecho a perder lo que ya me había costado tanto trabajo. A veces, hermanos, por ejemplo, cuando estamos ahí cortando maderitas y yo quiero que entre en el ángulo así bien, y a veces lo que va a entrar es un pedazo delgado, y yo estoy ahí con la máquina tratando de ir despacio, hermanos, y muchas veces quiero hacerlo tan bien que cuando me doy cuenta ya se me quebró el pedazo de madera que ya estaba por entrar, y a veces pienso si así lo hubiera dejado, pero me doy cuenta que tanto trabajo para nada, no produjo nada en ese momento. Y la realidad, hermanos, es que cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, trabajo y obras no son la misma cosa, y nuestro Dios, hermanos, de alguna manera está interesado, está de acuerdo a las escrituras, hermanos, nos habla que lo que usted y yo hagamos de alguna manera produzca obras para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que va a hacer la diferencia, hermanos. Todos, como dije, podemos trabajar de diferentes maneras, y yo lo he explicado tal vez, hermanos. Si alguien va tal vez a trabajar al campo, y no que sea malo eso, solamente digo para que podamos notar la diferencia. Tal vez se junta cualquier cosa que se esté produciendo, duraznos o algo así que se esté dando en esta temporada. Se realiza un trabajo, pero en sí no hay una obra realizada. No se ve realmente algo que haya producido eso. Sin en cambio, cuando hablamos, hermanos, de trabajos que producen obras, son precisamente tal vez lo que estamos haciendo en este tiempo, que de alguna manera se planea, se hace un diseño, se hace un plano, y después, hermanos, se comienza a trabajar, y tarde que temprano se va a ver la obra realizada. ¿Cuántos dicen amén? Va a haber un resultado de nuestro trabajo. Hermanos, cuando nosotros vemos que hay trabajos que producen obras, hermanos, nosotros nos damos cuenta que realmente cuando trabajamos para la obra de Dios vale la pena, porque todo lo que hacemos, hermanos, de alguna manera está produciendo obras para la eternidad. La palabra de nuestro Dios nos habla, hermanos, de trabajos que no producen obras. Ahí en Ageo capítulo 1, para algunas personas, capítulo 5, verso 7. Capítulo 1, versos del 5 al 7 de Ageo, dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco
roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Dice, trabajan mucho, pero realmente no están viendo los resultados de su trabajo, porque dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Trabajos que de alguna manera, hermanos, vemos mucha gente realizando, mucha gente tal vez afanada en diferentes cosas, realizando de alguna manera, hermanos, su mayor esfuerzo, pero tarde que temprano, hermanos, nos daremos cuenta si los trabajos que estamos realizando en esta vida van a producir obras o no las van a producir. Triste sería, hermanos, que cada uno de nosotros tal vez trabajemos hasta desgastarnos, tal vez, hermanos, hasta enfermarnos, pero que nuestro trabajo no haya producido ninguna obra. Es algo en lo que tenemos que meditar. La palabra del Señor nos relata, hermanos, de aquel rico insensato. Dice la escritura, hermanos, si usted conoce aquella parábola de aquel hombre, dice que acumuló mucho, hermanos, ya tenía bastante, y de repente pensó, ¿qué haré? Y entonces él pensó destruir sus graneros para edificar otros más grandes. Y él pensó y dijo, y diré a mi alma, alma, muchos bienes has acumulado. Ahora, bueno, te vas a relajar, come, bebe y relájate, por usar nuestras palabras. Y el Señor le dijo, necio, porque esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será? Dice la palabra del Señor. Sin en cambio nos damos cuenta, hermanos, de otras personas que han muerto y de alguna manera, hermanos, tal vez en esta vida no se llevan nada, absolutamente nada, pero dice la escritura, dice claramente ahí, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Algo, hermanos, como les explicaba la vez pasada, si algo nosotros podríamos decir que nos vamos a llevar por usar algunas palabras, hermanos, después de que muéramos, va a ser lo que hayamos hecho para nuestro Dios. Eso sí queda para la eternidad. Otras cosas no, hermanos, cosas aquí se van a quedar, pero lo que usted y yo hayamos hecho para nuestro Dios, eso se va con nosotros hasta la eternidad y por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Hay una diferencia cuando nosotros hacemos trabajos que producen obras. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, nosotros podemos ver que por eso hay personas que, como estoy hablando, hemos visto a través del tiempo, personas que han sembrado mucho, han trabajado, y en ese tiempo, por alguna razón, tal vez la sequía, hermanos, o diferentes razones, tal vez plagas o algo así, hermanos, toda la cosecha se pierde, y vemos la tristeza en las personas diciendo, tanto trabajo y lo hemos perdido todo. Pero nosotros en el Señor, todo lo que hacemos para la honra y la gloria de nuestro Dios, lo estamos acumulando para la eternidad. Gloria al nombre de Jesús. Así lo enseña su palabra, y nosotros así lo creemos. Gloria al nombre de Jesús. La palabra del Señor nos habla, hermanos, de cómo hay cosas que de alguna manera tal vez no se requiera mucho esfuerzo, pero cuando nosotros lo hacemos para nuestro Dios, o cuando nosotros de alguna manera nos mantenemos conforme a la voluntad de Dios, hace la diferencia. La palabra de nuestro Dios, hermanos, nos dice en Eclesiastés capítulo 2 versos del 9 al 11, dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de estos, dice, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón, dice, gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Dice, miré luego yo todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol, dice la escritura. Aquí habla Salomón, hermanos, de cómo de alguna manera se esforzó mucho, hizo tantas cosas, hermanos, se esforzó y se dio cuenta que al final, hermanos, todo, dice, es vanidad en esta vida, y dice que todo es aflicción de espíritu. La palabra del Señor, hermanos, nos dice claramente aquí en su palabra, en Lucas, cuando nosotros hablamos, hermanos, de que con pocas
pocas cosas podemos conseguir grandes cosas para la eternidad, poco tal vez trabajo, poco lo que podemos hacer en esta vida. Hermanos, nosotros podemos ver que en cuanto a lo espiritual es cosa grande, gloria al nombre de Jesús. Nosotros podemos ver que el Señor les dijo a sus discípulos cuando ellos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. El Señor les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este árbol, a un sicomoro: arráncate de aquí y échate en el mar, y lo haría, dice la palabra del Señor. Hermanos, con una poca de fe se pueden lograr grandes obras para la eternidad, gloria al nombre de Jesús. Se necesita un poco de fe, hermanos, de alguna manera depositar nuestra confianza en Dios, hermanos, depositar de alguna manera, hermanos, nuestra fe en el Señor, y aunque sea un poco, tal vez nosotros podemos ver que logra cosas grandes, porque dice la palabra del Señor que la mostaza, la semilla de mostaza, es la más pequeña, hermanos, que pueda haber de todas las hortalizas, pero una vez que esa semilla, hermanos, se siembra, se le cuida y podemos ver que crece, dice que llega a ser mayor que todas las hortalizas, y aún las aves del cielo pueden anidar en ella. Cuando se esfuerza uno de alguna manera en invertir su trabajo en ese cuidado, así es la fe, y podemos ver cosas grandes para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor, hermanos, nos dice a través de las escrituras, y nos habla ahí en Eclesiastés también, hermanos, capítulo 9, versos 13 en adelante. Dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre. Hermanos, vuelvo a mencionar, tal vez si nosotros pensamos cuando viene un gran rey, como aquí dice la escritura, podríamos pensar y decir: bueno, se requiere un gran trabajo, un gran esfuerzo, un gran sacrificio para poder enfrentar a aquel rey. Pero tal vez, hermanos, cuando hablamos de esas cosas, tal vez habría pérdidas de vidas humanas. Pero dice la palabra del Señor que muchas veces, hermanos, y eso es lo que yo quiero que nosotros nos enfoquemos, que muchas veces con pocas cosas o algo que parece sencillo o algo que parece poco, se pueden lograr grandes cosas en la obra de nuestro Dios. La palabra del Señor dice aquí: y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios, dice su palabra. Con poca sabiduría, tal vez, hermanos, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, se pueden lograr grandes cosas para la eternidad. La palabra del Señor nos dice en Proverbios: mejor es un bocado seco y en paz que en casa de contiendas llena de provisiones. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nos damos cuenta, hermanos, que nuestros trabajos y las pocas cosas que tal vez parecieran cosas pequeñas e insignificantes, hermanos, llegan a lograr grandes cosas para la eternidad. La palabra del Señor, hermanos, nos dice ahí en Génesis capítulo 21, nos habla, hermanos, de aquella mujer, y usted lo recordará, de aquella mujer, hermanos, que de alguna manera empezó a molestar a Sara, la empezó a hacer sentir mal, hermanos, porque ella ahora tenía un hijo. Ahora ella podía estar bien, alegre, hermanos. Usted sabe que Abraham y Sara habían intentado por años, pero Sara era estéril. Sara no